Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jerry, ¿dónde creen que ando? Bueno, vamos a hacer un recorrido donde nos invitaron, aquí en la Casa de la Cultura. Un recorrido de leyendas y de historias de aquí de este lugar. Y como ven, ahí están los, vamos a empezar con estos personajes. Y ahí está la gente que vino a este recorrido el día de hoy. Y vamos a recorrerlo, a ver qué tal. Ahí están. Prácticamente somos 100 personas, entre las personas que alcanzaron boleto y los medios que estamos aquí cubriendo este recorrido. Seguimos. No más. Wow. Bueno, dieron indicar. Ok. Bueno, estuvieron dando indicaciones, espero que se haya escuchado. Y si no, bueno, están comentando que van a esperar un momento para el ingreso, que tomemos precauciones, porque va a ser un recorrido de 1 hora y media aproximadamente, y no sabemos cómo están las condiciones allá adentro. No sabemos si va a haber luz, si va a haber oscuridad, no sabemos, pero va a ser un recorrido impresionante. 1 hora y media va a durar esto. Bienvenidos. Gracias. Una disculpa por la tardanza, como mi compañera les comentó. Bueno, pues hay que esperar primero al dictamen de Protección Civil para que revise el edificio y ustedes puedan iniciar con toda seguridad y tranquilidad. Afortunadamente ya nos dio luz verde. Bueno, me presento, soy Juan, yo voy a ser su guía y yo soy integrante de la Guardia Real del Monasterio Agustino. Este edificio donde nos encontramos es uno de los más antiguos de todo Celaya. ¿Cuántos años imaginan que tiene? 500. ¿100? 500. ¿Un poquito más? 500. No tanto. 450. Exactamente, 453 años aproximadamente. Se comenzó a construir el 1 de noviembre del año de 1609. Eso lo convierte en uno de los edificios más antiguos. Si bien sabemos que se fundó primero la comunidad de Rincón de Tamayo antes que la propia ciudad de Celaya, sin embargo, pues ya no hay edificios de esta antigüedad en pie. Cuando se comenzó a construir el edificio, pues fue con la intención de que los monjes agustinos vivieran en este sitio. Pero como no encontraban ningún lugar donde construir su edificio, pues eligieron una zona que se encontraba al norte de la ciudad, ya a las afueras de lo que era Celaya. Y ese sitio era un pantano, era una zona pantanosa. Lo que hicieron fue comenzar a cubrir todo este pantano para que estuviera firme y levantar lo que tenemos ahora, que es el monasterio o antiguo monasterio de los monjes agustinos. La parte que ustedes ven alrededor era la huerta de los monjes. Aquí sembraban sus frutas, sus hortalizas y todos sus alimentos. Y en la parte de este edificio, ¿qué se encuentra actualmente? No, atrás de este edificio, a ver qué hay. El mercado. ¿El mercado qué? Hidalgo. Exactamente. ¿Y ese mercado qué se imaginan que era? ¿Ni idea? La iglesia. Era el osario. ¿Qué es un osario? Bueno, era una cripta subterránea en donde depositaban los restos de los monjes agustinos. Cuando moría un monje agustino, se dejaba que su cuerpo se secara naturalmente, se limpiaba, se guardaban sus osamentas, o sea, sus huesos,
y se depositaban cubiertos con una manta en ese sitio. Muchos años después, cuando comenzaron a construir el mercado, ¿qué? Hidalgo. Sí, el mercado Hidalgo, cuando lo comenzaron a construir, llegan las máquinas y encuentran todas las osamentas, no se sacaron, se revolvieron con todas las piedras y el cemento, y ahora son los cimientos del mercado. Años después, muchos años después, recordamos que hubo un periodo que se conoció como las leyes de reforma, ¿verdad? ¿Qué pasó en las leyes de reforma? Se separó la iglesia del gobierno, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedió? Que el edificio se lo quitan a los monjes. Los monjes son expulsados, los corrieron y quedó en manos del gobierno esta construcción. Entonces un gobernante de aquellos años dijo, bueno, ¿qué hago con toda esta huerta? Está fea, sucia, abandonada. Pues se la regalo a un amigo que es inglés para que construya la primera imprenta de Celaya. Y entonces comenzó a construir el edificio que tenemos en la parte de allá, enfrente. Pero debajo de nosotros hizo unos sótanos, y en esos sótanos colocó la maquinarias que venían de Europa, muy grandes, y que todavía siguen aquí abajo de nosotros. Está el sótano. ¿Cómo lo pueden ver? Porque en esa pared que está al fondo, y en toda la pared donde venden los zapatos, no es comercial, pero donde venden todos los zapatos, ahí vamos a encontrar unas ventanitas. ¿Sí las han visto? Y esas ventanitas son eran los respiradores, o los que dejaban ingresar luz a los sótanos de la antigua imprenta. Cuando esta parte, este edificio, se comienza a, pues digamos que a restaurar para convertirse en parte de Casa de Cultura, pues se clausura el sótano y se queda toda la maquinaria antigua debajo de nosotros. ¿Tienen dudas? ¿Seguros? ¿Hay acceso? No, ya no hay acceso. Ya no hay forma de acceder a este sitio. ¿Para nadie o solo para el público? Para nadie, creo. Los fantasmas, sí. Vamos a pasar aquí. Para que se accede. ¿Ya me escuchan mejor? Sí. ¿Verdad? ¿Puedes repetir la historia otra vez? ¿Quieren entrar al edificio? Sí. Bueno, vamos a entrar. Vamos, te seguimos. Vamos a hacer el recorrido sin cortes y ya después hacemos uno editado. Pero bueno, nos esperamos aquí. Bueno, les vamos a dar algunas indicaciones que son muy importantes seguir. Pueden sacar todas las fotografías que ustedes quieran sin flash, y también quienes vayan grabando, por favor no enciendan las cámaras. El edificio está en completa oscuridad, entonces tengan mucho cuidado. También quienes traigan pequeños, pues es importante que los agarren de la mano, que no se separen del grupo, que nadie se separe del grupo. Y les voy a presentar a mis compañeros Alex y Ale. Ellos dos van a estar al tanto de cualquier persona que necesite auxilio, que se sienta mal o que necesite salir del edificio. Por favor, se acercan con ellos. Ellos tienen comunicación con Protección Civil por cualquier situación en que alguien necesite ayuda. Vamos a tener ciertos descansos, son alrededor de 2-3 descansos en donde vamos a poder sentarnos. El resto del recorrido dura alrededor de 2 horas, entonces pues nos vamos a ir con toda la calma. Si tienen dudas, con toda confianza, sin pena, por favor, levanten la mano y solucionamos sus dudas. Les comentaba que esta parte donde nos encontramos, ¿qué era? ¿Qué les dije que era cuando era monasterio? la huerta. ¿La huerta de quiénes?
De los agustinos. Exactamente. Y esta parte que tenemos a un costado, en la pared, si se fijan que hay un pecho de paloma, ¿verdad? Así se le conoce a ese pedazo de cantera. Esa era una puerta. Y esa puerta conducía a un comedor que más adelante vamos a conocer, porque detrás de esa puerta comían los padres superiores del monasterio. Y me van a decir, bueno, ¿y por qué se conectaba a la huerta? Bueno, porque los padres del monasterio tenían ciertos privilegios que no tenían los novicios. ¿Quiénes eran los novicios? Pues los que recién ingresaban al monasterio. Los padres superiores pues tenían el privilegio de poder salir y cortar la fruta del árbol, cortar verduras frescas, alimentos frescos, y los novicios, bueno, pues solamente tenían una comida al día, muy austera, a diferencia pues de los superiores. Ahora sí vamos a seguir caminando. Bueno, ahorita vamos a entrar ya a lo que es el edificio y la oscuridad. ¿Alguien ha escuchado de los túneles de Celaya? Sí. ¿Y el Sixten? Sí. ¿Ya han entrado? No. Yo sí, Pues, ¿cómo saben que es Sixten? Yo sí. A ver, díganme, porque yo quiero entrar. Yo viví en una casa en la calle de Morelos, en donde había túneles, y me llegué a meter. Perfecto. Bueno, pues sí, efectivamente existen los túneles de Celaya. Es todo un mito, ¿no? Hay muchas leyendas en torno a los túneles, que la Llorona, que la Endiablada, que el monstruo, que el lobo y no sé quién, tantos personajes, ¿no? Bueno, les voy a platicar antes de ingresar a esta sala. Los túneles de Celaya fueron construidos porque recordamos, o qué hacemos ahorita cuando tenemos dinero. ¿En dónde está ese dinero guardado? Bueno, en la cartera, en el banco. En el banco, ¿no? Ahí está la nómina, quienes reciben nómina, etcétera, pero hay una tarjeta y ahí está el banco, ahí está el dinero, ¿no? Guardado, según. Bueno, entonces, antes, ¿qué hacía la gente con su dinero? Lo guardaban en el colchón o en la almohada. ¿Abajo del colchón? Lo ponían detrás de las paredes. Lo escondía. Exactamente. ¿Qué sucede? Que antes no existía la moneda como la tenemos o el papel. Cuando se funda Celaya, la mercancía o las ganancias se medían en base a las riquezas que tenía la gente. En este caso, las órdenes religiosas, pues las riquezas eran sus muebles de maderas preciosas, sus objetos de oro, de plata o de piedras preciosas, o telas preciosas, telas que traían de Europa o de Asia. Ese era el dinero, esa era la riqueza. Además de todas las imágenes religiosas que contenían piedras preciosas y metales como el oro y la plata. Pero pues estamos hablando de cosas muy grandes, ¿no? Entonces obviamente que no hacían un hoyo en la pared para esconder un mueble. Y abajo del colchón dudo que cupiera una silla. Entonces lo que hacían era bóvedas. Comenzaron a construir bóvedas todos los monasterios, todos los conventos y las casas de la gente adinerada. Y esas bóvedas con el tiempo se fueron convirtiendo en túneles hasta que conectaron los templos o conventos más importantes de la ciudad. Por ejemplo, el túnel que está aquí atrás. ¿Quieren entrar? Sí. Pues yo también. Ese túnel conecta a la Tercera Orden. ¿Se ubican dónde está el templo de la Tercera Orden? Bueno, y de ahí se va a San Francisco, ¿sí lo ubican? Sí. Y de ahí se va a la catedral. Está a un ladito, ¿verdad? Sí. Y de ahí se va al Sagrado Corazón. Y de ahí se va al Carmen y termina en el Templo de la Merced. Y otro ramal sale de la Tercera Orden a la Presidencia, que era el Palacio de Gobierno. Son los únicos túneles que existen. Lo demás que hay son bóvedas o son pozos que se hacían y que a veces la gente tiene la creencia de que eran túneles, pero no eran túneles. A veces hacían un pozo muy profundo y como se iba acabando el agua, pues le iban haciendo escaleras y ese pozo se iba extendiendo hasta que se hacía un pequeño túnel, pero no son los túneles famosos de Celaya que conectan todos los templos. Muchos dicen, la Favorita. No, pues es imposible hacer un túnel desde el centro de la ciudad a la Favorita. Imagínense, o sea, no existe ese túnel, ¿no? Tampoco hacia lo que conocemos como el Buen Tono. Tampoco. Solamente era en la zona centro de la ciudad. Y estamos hablando de túneles que se hicieron alrededor del siglo XVI.
Recién se fundó Celaya, con el paso de los años en el periodo de la colonia. Estos túneles, ¿por qué no se abren? Porque da miedo, ¿verdad? No, yo sí quiero entrar. Yo sí quiero. Bueno, no se abren porque realmente ya están destruidos. Con el cableado subterráneo, con las obras que se hacen para el drenaje, con diferentes obras que se han hecho, el teléfono, etcétera. Bueno, pues la maquinaria ha ido deteriorando las bóvedas y se han colapsado y ya es imposible poder recorrer los túneles. Realmente todavía existen algunos accesos, pero ya no se puede recorrer los túneles como nosotros quisiéramos. ¿Entramos? Sí. ¡Pasen! Y sean bienvenidos al... ¡Pasen! ¿Quieren que los presos los vean? Ay. Sí. ¡Corran, que no tenemos el tiempo completo! En abril de 1915 llegamos aquí junto con el general Álvaro Obregón. Tras el ataque de los villistas y su comandante Francisco Villa. Aquí, como ya les comentaba, llegamos junto con el general Álvaro Obregón para mantenernos aquí y aquí hacer su cuartel. Aquí también se usaba como cárcel de máxima seguridad. Aquí mi compañero les va a comentar más. Es correcto, dense prisa, están todos sentados, no tenemos mucho tiempo. Y los villistas también vienen a esta parte del partido. Aquí, en el lugar en el que se encuentran el día de hoy, es la parte sur del exconvento del templo de San Agustín. Y esta parte fue utilizada provisionalmente para colocar la oficina de nuestro general Álvaro Obregón. Y no solamente eso, también en este espacio se utilizó para caballeriza. Aquí se guardaban todos los caballos del ejército, se les daba agua, comida y mantenimiento para las batallas que se avecinaban. Pero este espacio también tuvo otra finalidad. ¿Quieren saber para qué se utilizaba? Sí. No los escucho. Sí. Este lugar fue llamado el Paredón. Esa pared que tienen frente a ustedes de color blanco, en aquellos años no era precisamente de ese color. Más bien, era de un color rojizo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Aquí traíamos a nuestros enemigos. Y evidentemente alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Aquí simplemente los fusilábamos. Y fue entonces que este espacio fue utilizado. Aquí se dieron los primeros pasos y las primeras planeaciones estratégicas para que nuestro general Álvaro Obregón diera inicio a las famosas batallas de Celaya que ya todos conocen, iniciadas el 6 de abril de 1915 al 15 de abril del mismo año. Y evidentemente ganamos las batallas.
Pueden seguir. Bravo. Bueno, antes de continuar, un aplauso. Sí, sí. Bravo. Sí. Como bien les comentaron, efectivamente este sitio fue utilizado como cuartel provisional del general Álvaro Obregón. Obregón. Exactamente. ¿Eso en qué año sucedió? En 1915. Muy bien. En este espacio, detrás de esta puerta, eran las caballerizas donde él guardaba a sus caballos, a los preferidos, a los favoritos, como todo capitán, aunque tenía un ejército muy grande, sin embargo aquí guardaba a los preferidos, y en la parte de atrás se encontraba su oficina, desde ahí despachaba a su ejército. Pero ¿se acuerdan que antes de entrar les dije algo de unos túneles, verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, exactamente la entrada al túnel está detrás de esa puerta. Esa puerta de madera está el acceso al túnel que recorre los templos que yo les comenté. Cuando se dan las batallas de Celaya en el año de 1915, años más tarde se da la Constitución mexicana, ¿verdad? En 1917. Y como resultado de la Constitución estalla la Guerra Cristera. ¿Se han escuchado de esa guerra? Sí. La Guerra Cristera, murieron casi 500,000 de mexicanos. Y casi 500,000 también pidió asilo a Estados Unidos. Se trató de una guerra muy, muy sangrienta entre el gobierno y la iglesia. ¿Por qué? Porque la Constitución ya le quitaba todos los poderes a la iglesia. ¿Qué sucedió? El gobierno prohibió oficiar misas en vía pública y todos los túneles se utilizaron para oficiar misas en secreto. Y también se utilizaron para cámaras de tortura. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la iglesia torturaba a los que estaban de su lado contrario, así como el gobierno torturaba, pues, a los que apoyaban a la iglesia. En esas cámaras todavía se encuentran la guillotina, la cama de clavos y diferentes instrumentos con que la iglesia torturó a mucha gente durante la Guerra Cristera. Y ahora sí, vamos a continuar con mucho cuidado hacia este lado. Rápido, no se queden atrás, no tengan miedo y no duden. O se puede llevar a lo mejor una grata sorpresa. ¿Qué tal el de las cuerdas? ¡Wow! Continuamos con mucho cuidado. Sí. Vamos caminando, por favor. ¡Qué impacto! Esto está hermoso, de verdad. A ver, acérquense, por favor. No se retrasen, si no, se los llevan las ánimas. Voy. Acérquense, por favor. Los que están hasta atrás del grupo, por favor. Caminemos. Por favor, avancen. Y se van acomodando en las paredes alrededor del comedor. Sí. Se van acomodando en las paredes alrededor del comedor. Nada más. Qué chulada. Por favor, en las paredes alrededor del comedor.
Sin miedo. Allá también hay espacio. Allá también. Pasen, pasen. De aquel lado también hay espacio. Alrededor de los muros. Pasen. Ya estamos todos, ¿verdad? Creo que sí. ¿Seguros? Esperemos. Llevamos 15 minutos de retraso y no puedes acabar con esas tortillas. Va a llegar el padre Misael y se va a dar cuenta de que no tenemos nada listo. ¡Guarda! ¡Apúrate, niña! ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Y acomoda bien la mesa. Ay, el baile no tiene chupete. Le va a encantar. ¿Ya sacaste los tamales? Ah, muy bien. Ay, a ver si no llega pronto. Como iba diciendo Fray Antonio, tenemos muchas cosas que platicar. Estuvo muy buena la homología en la misa. No sé qué le parece. Vamos a tener de invitados a los sacerdotes franciscanos que van a venir a ilustrarnos de cómo estuvo todo esto de la conquista. Toma asiento, por favor. No han llegado los Tomen asiento, tomen asiento, por favor. Siéntese, siéntese. Tome asiento. ¿Pero qué es esto, muchachas? ¿Por qué tan tarde? Ya saben que cuando nosotros llegamos ya tienen que estar por servido. Sí, vamos terminando para Pasen, por favor, siéntense, tomen asiento. Vamos a tomar los sagrados alimentos. ¿Por qué se quedan parados? Los que tengan oportunidad de sentarse así. Bueno, pues empezamos a orar. Vamos a invocar a Dios. Pater noster, qui es in excelsis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittimo debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Bueno, ¿en qué parte nos encontramos del monasterio? En el comedor. Exactamente. Quiero que observen todo alrededor del comedor. Qué hermoso. Esta parte del edificio fue construida como bóveda de medio cañón, que es el techo. Quiero que observen todos el techo, todos ese techo. Se le dice bóveda de medio cañón porque, bueno, pues un cañón es un tubo y si lo cortamos por la mitad, pues nos da esa forma, ¿no? Como una panzota. Y todas esas figuras que ven en el techo, ¿ya las vieron? Sí. Esos adornitos muy bonitos, bueno, esos estaban cubiertos con pan de oro. Y no era un pan que hacían en la panadería y no se comía, sino era una lámina, un polvo de oro muy fino, y de ese polvito se hacían laminitas, se le conocía como pan de oro porque era una harina que se aplastaba, y todas esas laminitas se pusieron en el techo. Y esto se hizo por una razón, aparte de que se veía bien bonito, pues lo hicieron porque imagínense hace 400 años, tener una comida al día, estar en constante oración y estar iluminados nada más con la luz de las hachones, del fuego.
Toda esa luz rebotaba en la bóveda y hacía destellos por la lámina de oro. Cansados los frailes, hambrientos, entraban o se quedaban como en un estado de trance por toda la oración, y además de este lado había un púlpito. ¿Qué es un púlpito? Exactamente, hagan de cuenta que es un balcón de madera, muy bonito, tallado. Por aquí se subía el sacerdote o el fraile, salía a ese arco, y ahí había un balcón y se ponía a orar. Eso hacía que se conectaran ellos, o creían que se conectaban con Dios, con ese destello de oro en el cielo, con el cansancio, con el hambre, y de alguna manera pues ellos creían que tenían la conexión con Dios. Pero tiempo después este sitio se convirtió en barandilla, porque más adelante vamos a conocer la cárcel de máxima seguridad del estado de Guanajuato, y la entrada era esa que ven al fondo. ¿Ya la vieron? Sí. Esa entrada era el único acceso al edificio cuando esta construcción se convirtió en cárcel, y por ahí entraban los presos más peligrosos. Pero en donde estamos ahorita, que originalmente fue un monasterio, fue el comedor, cuando era la cárcel era barandilla. ¿Qué es barandilla? Una cárcel. ¿Quién va a barandilla? ¿Todavía existe? Pues, exactamente, los que cometen delitos menores, el que se robó la coquita, la frutita, el teporochito, todos van a dar a barandilla, ¿no? Y entonces eran celdas, muchas celdas aquí a los costados, en donde pues estaban los que cometían los delitos. Con mucho cuidado, por favor, vamos a subir la escalera. Hay un cable aquí enfrente en esta silla, entonces con mucho cuidado vamos a ir subiendo. aquí hay un piano. Que ya no lo vimos. Ay. A ver, bajamos. Cuidado. Sí. Estaba tapada. Bueno, esa puerta era esa parte que tenemos ahí atrás. Era lo que conectaba a la puerta. Okay. Y aquí, de este lado, comían pues generalmente los superiores del monasterio. ¿Qué hay enfrente de ustedes? Bueno, aparte de esto yo, pero ahí arriba, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Escudo? ¿Qué parece? ¿Es un corazón? Una fresa. Ah, una tortuga. Ah, no. Sí, es un corazón. ¿Y con qué asociamos actualmente un corazón? Con el amor. Con el amor. Sangre. Un monasterio, un convento, ¿con qué asociamos el corazón? Ah, con Dios. Con Dios, con Jesús, con la religión, ¿verdad? Ajá. Agustín de Hipona, de la orden de San Agustín, se llama así por Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue un filósofo muy importante que nació en el norte de África. Él era seguidor de Manés y de Platón, de filósofos. Su madre, que era católica, que después se convirtió en una santa, lo convirtió al catolicismo. Y entonces lo que hizo Agustín de Hipona fue transformar o combinar, digamos, que la filosofía de Platón y de Manés y de Aristóteles con la religión cristiana católica. De ahí que se reformó toda la iglesia. Y entonces en sus monasterios vamos a encontrar símbolos que no son originalmente cristianos o católicos,
sino que son símbolos que significan al ser humano. Por ejemplo, el corazón simboliza en la filosofía al hombre, la sabiduría del ser humano. Y más adelante vamos a encontrar símbolos como el 33, el 666, el águila bicéfala, la cruz de Caravaca, que ahora nos dicen que son del diablo, que no sé qué, y que los monstruos, bueno, pues realmente no lo son, pero vamos a conocer cuál es el significado de esos símbolos. Con mucho cuidado vamos a continuar. Si gustan abrir la puerta. Hoy suena tenebroso. Te seguimos. Continúen, por favor. Sí, si gustan ponerse hacia aquel extremo. Okay. También pueden ponerse hacia allá. Okay. Este niño servirá para los cimientos
de un convento a San Agustín. Su cadáver quedará en uno de los pilares del nuevo edificio. Espero que algún día me perdone. Con todo mi alma. ¡Ya basta! ¡Ya! Señor, te entregamos este niño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice esta mujer. Oh Señor Todopoderoso, que se haga tu santa voluntad. Ahora entrégame. ¡Entrégamelo ya! paso de los años. La orden ofrecía el perdón eterno a la familia.
familia y a su descendencia. Así es que en cada uno de estos pilares que ven alrededor está el cuerpo de uno de estos niños que fueron ofrecidos para que el edificio pudiera existir. Bueno, vamos a comenzar hacia donde está la escalera. Acérquense. ¿Qué tenemos al frente de nosotros? El escudo. Es el escudo de Celaya. ¿De Celaya? No, ¿qué creen que no? No. ¿De San Agustín tampoco? No. No. Es el escudo del estado de Guanajuato. Ajá. ¿Y de qué está hecho? ¿De madera? A ver, díganme. ¿Madera? Madera, ¿verdad? Sí, está tallada, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué creen que no? Que no está hecho de madera. Está hecho de cartón. Recordamos que la artesanía más importante o de las más famosas de Celaya es la cartonería. A veces creemos que la cajeta, pero bueno, la cajeta no es de Celaya, es un dulce europeo y se hace prácticamente en todo el continente americano con diferentes nombres. Pero la cartonería sí es muy importante, al igual que la cajeta. Pero en los museos de cultura popular, pues siempre vamos a encontrar una pieza, una muñequita. Se han conocido las muñecas articuladas. Estas muñecas, pues en cada museo vamos a encontrar una pieza y va a decir Celaya, Guanajuato, México, porque es muy importante también dentro de los barrios y comunidades. El maestro Salvador Zúñiga Cardona hizo este escudo. Son miles y miles de capas de cartón y es el escudo de Santa Fe de Guanajuato o el escudo del estado de Guanajuato. Originalmente se encontraba, a ver, ¿en dónde? Guanajuato. No, en el cine colonial, exactamente, el que ahora es la Tienda del Sol. No es comercial, pero ahí estaba en la Tienda del Sol. Era un cine que se le conocía como el cine colonial. De hecho, si ustedes se ponen enfrente de la fachada, ahí dice cine o dice colonial. Cuando el edificio del cine colonial lo abandonan, lo rescatan este escudo y lo traen a este sitio. De hecho, en la entrada principal de Casa de la Cultura hay otro, y ese escudo, que es del mismo tamaño que el que tenemos aquí, es el escudo de Celaya. Ese sí es el escudo de Celaya. Vamos a caminar un poco. ¿Y nos quedamos? Quiero que observen la bóveda. ¿Ya la vieron? Sí. La bóveda es el techo. Ajá, y se le dice bóveda porque, bueno, como les dije que era ya una panzota, y bueno, pues así tenemos el techo. Y si se fijan, tiene diferentes adornos. Ajá. Se fijaron, sus ornamentos también estaban cubiertos con láminas de oro, de pan de oro. De oro, exactamente. Y de esos hoyitos que vemos ahí, que curiosamente ahora son el hogar de los murciélagos, de ahí pendían los candiles de piedras preciosas. Aunque se decía que era una orden austera, bueno, austera para su tiempo, ¿no? Hoy imagínense tener un techo de oro, pues no es nada austero, pero para su tiempo pues era muy austero y tenía la misma función, estar iluminadas las escaleras para que rebotara la luz en la bóveda y se tuviera la conexión con Dios. ¿Vamos? Aquí viene ahora sí viene lo chido. Avancen, avancen. ¿Pasó algo? ¿Qué se le pasó? Es una foto que tiene una mujer. Sí. Y era una época de puros hombres. Claro, ¿verdad? Era la cárcel en ese tiempo. Bueno, ahorita más adelante vamos a conocer la cárcel. La parte donde nos encontramos, de aquí hacia allá atrás, era la cárcel de máxima seguridad. Y de aquí hacia adelante era la escuela
modelo Benito Juárez. Y lo único que dividía la cárcel de la escuela era una reja que estaba justo en este mueble, hacia arriba. Entonces los alumnos veían a los presos y los presos a los alumnos. Seguramente los maestros les decían, si te portas mal vas a terminar del otro lado. Ahora imagínense que en la actualidad tuviéramos una escuela junto a una cárcel, ¿no? Pues es ilógico. ¿Quieren entrar? Sí. Maestra. ¿Pero qué es este ruidazo? Grítenle porque no oye, maestra. ¡Maestra! Ya escuché. ¿Qué criterio es ese? Y tú, Escuincla, ahorita vas a terminar lo que te dejé. Maestra, le traje a unos amigos que quieren visitar la escuela. Qué bonitas son estas horas de llegar. Con retardo, muy bien. Y además reprobados, le digo, para que los regañe. Pues le digo que estos alumnos de hoy en día pues no hacen caso de nada. Ahorita les vamos a hacer exámenes. No, claro que sí, ahorita les voy a preguntar. ¿Podemos pasar? Sí, adelante. Pasen, pasen. Silencio, por favor. No, gracias. Rápido. Buenas noches. Buenas noches. No los escuché, dije buenas noches. Buenas noches. Me presento, mi nombre es Lourdes y el día de hoy les voy a dar una pequeña clase. Quien no me ponga atención y le pregunte, ya verá las consecuencias. Yo reprobé eso. Corría el año de 1920 cuando se estableció la escuela modelo Benito Juárez en la planta alta oriente del exconvento de San Agustín. En ese entonces yo daba clases y nuestro director era Francisco Juárez. Los salones que ahora son de danza contemporánea y clásica anteriormente eran pues lugarcitos para que los alumnos comieran y se divirtieran un ratito. Como les habrán mencionado, me quiero imaginar. Esta escuela compartía edificio con una cárcel. Entonces ya se imaginarán pues las malas palabras que aprendían los niños y luego uno los tenía que estar regañando. El único acceso que tenía esta escuela era por el Salón 5, del lado del Boulevard Adolfo López Mateos. ¿Algo más que nos quisiera comentar? Pues sí, maestra. Es importante decirles que esta escuela existe todavía. A ver, ¿en dónde está ubicada la escuela Benito Juárez? Pues aquí. Muy cerquita de aquí. Ah, la Benito Juárez. Ah, no sé. No, pasando el Hotel Isabel. Les están haciendo una pregunta, ¿no van a contestar? ¿No es la Morelos esa? No, más adelante. ¿Más? ¿Era donde era el hospital viejo? Exactamente. ¿Es esa? Ajá, esa escuela originalmente fue fundada en este sitio, como menciona la maestra. Ella dio clases originalmente y conoció a Francisco Juárez. ¿Le suena el nombre de Francisco Juárez? Sí. Sí, era mi tatarabuelo. Tampoco, y hay una calle además que tiene ese nombre, ¿no? Y una calle muy, muy importante, una de las arterias más importantes de la ciudad. Y a veces nos preguntamos, ¿este es mono? ¿Quién será? Bueno, pues fue el primer fundador de esta escuela, de la escuela modelo Benito Juárez. Además, una escuela muy importante porque tenía un turno completo. En aquellos años era una de las grandes innovaciones educativas que las escuelas tuvieran turno completo y además se les ofrecía alimentación a los alumnos. Ojalá hoy fuera así. Sin embargo, bueno, pues no lo es y en aquellos años era una novedad. Pero mucho tiempo después, muchos años después, la escuela fue abandonada y también la cárcel. Y entonces este edificio se convirtió en la casa ¿de qué, maestra? En la Casa de la Cultura. Exactamente, en la Casa de la Cultura. Y el primer director pues dijo, bueno, estos van a ser mis baños privados, porque además eran los baños
de los alumnos de la escuela. Y un día en la mañana el maestro Rogelio Zarzosa, se estaba lavando las manos y empezó a sentir mucho frío. Frío por todo el cuerpo. Y entonces volteó a las paredes y se estaban congelando todas las paredes y craquelando. ¿Se han escuchado cómo el frío suena, no? Sí. Cuando se está congelando algo, truena. Y así se estaban congelando y una neblina empezó a invadir todo el baño. Cuando voltea hacia atrás para ya correr, se da cuenta que hay una niña vestida de blanco y además está flotando. Duraron muchísimos años clausurados estos baños, hasta que ahora se convirtieron en los vestidores de los salones de danza clásica y contemporánea. ¿Pero qué creen? ¿Te congela? La niña todavía está habitando, de hecho está aquí con nosotros, y los maestros seguido la encuentran, y además los alumnos le dicen a los maestros: oiga maestra, ¿y quién es esa niña con ese vestido de blanco y además está flotando? Y en fotografías también aparece la niña. ¿Quieren conocerla? Sí. Pues yo no. Maestra, ¿la dejamos? Muchas gracias a todos. Los espero en una próxima clase. Bueno, tienen mi oportunidad de pasar por el medio. Gracias. Esperen, chicos. Sí. No se me vayan, les va a salir la niña. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Okay. Por la eternidad. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien explicado. ¿Seguros? Bueno, también habría que comentarles que los techos, bueno, los salones que estuvieron en la parte de atrás, esos que están allá al fondo, donde está el vitral, eran azoteas. Cuando la maestra nos dijo que era la escuela modelo Benito Juárez, estos eran azoteas. Y bueno, cuando se convierte en casa de cultura, los techan para aprovechar esos espacios muertos, y ahora pues tenemos estos bonitos salones de danza clásica y contemporánea. También es importante mencionar que los principales alcaldes de la época de aquellos años pues eran egresados de esta escuela. La mayoría de los primeros alcaldes de esa década salieron de la escuela modelo Benito Juárez. ¿Por qué? Por la calidad que tenía la escuela. Era una escuela pública y además era de las principales escuelas o de las que tenían mejor calidad a nivel nacional. ¿Quieren que vaya o qué? La niña también se graduó aquí. Bueno, continúen, chicos. Cuidado al bajar. Sigan la luz, continúen. Sigan. Caminen. Caminen. Escalón. No se atrasen y aquí nos quedamos. Si gustan hacerse de este lado, hacia la pared, o recárguense hacia la pared, recárguense en la línea pared, sin miedo, no pasa nada. Pasen, recárguense en la pared. Pásenle sin miedo, no pasa nada. Y se van a recargar en ese muro o en el muro que está de este lado. En cualquiera de los dos muros, vamos a cargar. ¿Ya somos todos? Pequeña, pásale. Sí, de aquel lado. Muy bien. Este salón que tenemos aquí era el salón, bueno, ahora es un salón, pero anteriormente era el acceso que daba, el acceso principal a la escuela modelo Benito Juárez. De este lado, atrás de estos muros, tenemos el Boulevard Adolfo López Mateos.
y en ese salón había una escalerita que conducía a la entrada principal. Hoy se le conoce la Galería Teresa del Conde, ¿sí la han visto? Sí, es una galería que da hacia arriba. Bueno, pues esa era la entrada a la Escuela Modelo Benito Juárez. Cuando la Escuela Modelo Benito Juárez se abandonó para irse a donde está actualmente, duraron algunos años toda esta sección del edificio abandonada. Un partido político de aquellos años, pues dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? Era el partido de oficial en Celaya. Dijeron, bueno, pues hagamos las oficinas de nuestro partido. Y pintaron de verde, blanco y rojo, con pintura de aceite, todos los muros. Y eso terminó destruyendo prácticamente todos los murales originales que tenía la construcción. Podemos ver algunas franjas a lo largo del pasillo que conservan todavía texturas. Miren aquí qué bonito. Aquí tenemos la flor de lis, ¿ya la vieron? Ese es el símbolo de los agustinos. Y si nos fijamos bien, vamos a encontrar aves, vamos a encontrar el símbolo 33, el 666, que más adelante tiene que ver. Y bueno, eran símbolos muy importantes para los agustinos y todo el pasillo y la bóveda estaban decorados. Ahora vamos a continuar. Está frío. No, ya me dio calor. No, a mí me dio frío. Ah, ya se siente frío, ¿no? Sí. Ay. ¿Qué hay ahí enfrente? ¿Ya lo vieron? Es una lámpara. Aparte de que es la lámpara y que está bien bonita, pero ¿qué tenemos ahí enfrente? Sol. No. Ah, es una flor. Es como una pintura, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiene forma? Pues no tiene forma de nada. Bueno, pero antes tenía forma de fraile. Y entonces, hace algunos años, entrar al edificio pues era muy sencillo porque no había tanta seguridad, era muy fácil entrar y todas las secciones estaban abiertas al público. En aquellos años la gente venía y se quedaba observando esa figura porque antes era una figura de un fraile y les llamaba mucho la atención. A ver, obsérvenla. ¿Y qué pasaba? Que decían que la figura o que el fraile se le iba desprendiendo del muro y se les aparecía enfrente. Y eso sucedió durante muchísimos años. La gente salía corriendo, llorando del edificio porque decían que el fraile se les aparecía enfrente de ellos. A ver, intentemos. ¿Quieren intentar? Sí. Sí. A ver, quédense viendo. No va a pasar nada. Miren. Ay. Todos sí, y a la mera hora salen corriendo. Ay, ¿Ya les dio miedo? El aula 13. ¿Mandé? El aula 13. Ajá. La famosa Aula 13. Pero antes de entrar a la aula 13, les voy a platicar algo muy curioso que se descubrió en el monasterio. Cuando el edificio se va a convertir en Casa de la Cultura o en Centro Cultural, pues lo empiezan a restaurar y lo empiezan a poner bien chulo para que los alumnos vengan a estudiar pues artes y diferentes actividades, ¿no? Y descubren que en los muros pues hay unos huesitos. Y detrás y esos huesitos pues pertenecían a los frailes agustinos. Se les conoce como emparedados. ¿Alguien se imagina qué es eso? Y no es un sándwich de jamón, se les dice emparedados. ¿Por qué? Porque estaban pared con pared. Exactamente. ¿Qué pasaba? ¿Cómo llegaron estos frailes ahí? Bueno, cuando los frailes cometían alguna falta a sus reglamentos o algún pecado, porque al final de cuentas son seres humanos, también cometían pecados, lo que hacían cuando ya era muy grave,
hacían un hoyo en los muros y metían al fraile vivo, cerraban el muro y moría en su interior. Uno de ellos fue descubierto precisamente en esa pared. Ahí se encuentra, los de Lina lo dejaron ahí y dejaron el resto de los emparedados, que ya son parte de la historia de este edificio. Pero algo muy curioso, muy interesante sucede todas las mañanas cuando empieza a retumbar esa pared, empieza a vibrar todo ese muro. A veces las señoras, los alumnos empiezan a salirse corriendo, todos los maestras y maestros, porque pues les da terror, pero se sabe que ahí se encuentra uno de los frailes agustinos que fueron emparedados. ¿Qué vemos alrededor del pasillo? Obsérvenlo bien. ¿Qué hay raro? La altura. ¿Parece un túnel? ¿Mande? ¿No ven nada? Pues estas cosas. Bueno, aparte de los... Ah, se hace más estrecho, ¿verdad? sí. Hay como un chipote aquí, ya lo vimos, ¿verdad? Sí. Bueno, en este chipote, en este muro, había una escalera que conduce al otro patio que está detrás de este edificio y que está clausurado. Ahí solamente tienen acceso los frailes agustinos. Cuando la iglesia y el Estado se separan con las leyes de reforma, se le concede a los agustinos o se les da en concesión parte del convento. No fueron corridos del todo, sino se les otorgó una parte, que hay otro patio similar a donde estuvimos ahorita en la escena de la fundación, y está detrás de estos muros, y solamente la orden agustina tiene acceso a esa parte del convento. ¿Tienen dudas? No. Vamos a continuar. ¿Qué dice la aula? 13. 3. ¿Estás hablando? Sí, pasen, pasen. ¿En dónde se imaginan que los encontramos? En el aula 13. En el aula 13. ¿Y no les suena nada? Pues el 13 que es de mala suerte. El 13. ¿Qué es el 13? El canal. El canal. No, no es de la Azteca. Cuando se empieza a restaurar el convento, el edificio, para hacer centro cultural, más bien para convertirse en la escuela que les dije, Modelos. Modelo Juárez, descubren que hay un muro falso y detrás de ese muro hay un salón. Ajá. Y este salón tenía el piso blanco y negro con cuadros, y en la parte de arriba estaba pintada la bóveda celeste, había estrellas, planetas, y en uno de los muros había una pintura mural que ahora observamos que tiene la luna y el sol. Y se descubrió que en este sitio se reunía en secreto Benito Juárez y los masones. ¿Han escuchado hablar de los masones? ¿Quiénes son? Los presidentes. Comen niños y se toman la sangre del adenopromo, no sé cuántas cosas, ¿no? Bueno, los masones son una orden o grupo que existe en todo el mundo y tiene muchos siglos y ha tenido diferentes nombres, y está compuesto por personas de diferentes religiones. También hay personas, hay científicos, hay políticos, en fin, es gente con un poder económico, social y también cultural muy importante. Benito Juárez se convierte a la masonería antes de convertirse en presidente, y llega con ellos muchos masones y establecen sus talleres, así se les conocía.
talleres, a los sitios donde se reunían pues a celebrar sus reuniones. Se sabe que en este sitio se reunían y por eso es que se le llamó a la escuela como Escuela Modelo Benito Juárez. ¿Por qué el piso estaba de negro y blanco? Bueno, para los masones es muy importante porque significa el bien y el mal, significa el equilibrio. Si no existiera la vida, pues obviamente que no va a existir la muerte y viceversa, ¿no? Es un equilibrio en todo. ¿Qué tenemos enfrente? Dijimos la luna y el sol. ¿Qué creen que significa el sol? El día. La vida, ¿no? Ajá, la vida. La vida, la luz. Y la luna, la muerte y la oscuridad. Exactamente, también algunos lo llaman como la mujer y el hombre, ¿no? La dualidad. No puede existir uno ni otro por sí solos. Entonces para los masones era muy importante y en el techo estaba pintada la bóveda celeste con los planetas y diferentes estrellas, astros muy importantes para ellos. Sin embargo, cuando se rescata el edificio, pues se decidió cubrir de cal para poder preservarlo. Si quitaran las capas de cal, pues ahí se encontrarían todavía estos murales. ¿Tienen alguna duda? ¿Seguros? Sí. Bueno, continuemos. Escalón. No se separen, hay que ir juntos. Caminemos. El baño. Pasen, por favor. Pasen. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Pasen sin miedo hasta el fondo. Pasen con toda confianza. Acérquense más y para que todos podamos ingresar. Aquí todavía hay espacio, pueden acercarse. Bueno, quiero que observen las ventanas. ¿Qué tenemos enfrente? ¿Se pueden observar? ¿Qué se ve? ¿Qué se alcanza a ver? Pared de piedra. Muro de piedra. Exactamente. Cuando el edificio se comenzó a construir el 1 de noviembre de qué año? 1609. Cuando el edificio se comienza a construir estaba originalmente como lo tenemos enfrente, tanto de afuera como por dentro. Sin embargo, bueno, pues sabemos que Celaya no era una ciudad seca como es ahora, era una ciudad con un clima más tropical. De hecho, había muchos árboles, había manantiales, riachuelos y hasta zonas pantanosas. ¿Se acuerdan que les dije que este edificio se construyó en una zona pantanosa?
Y en donde hay zonas pantanosas, pues generalmente es porque hay muchísima agua, ¿no? ¿Y porque hay mucha agua? Porque llovía mucho. Así era el clima de Celaya en aquellos años. El agua se comenzaba a trasminar, a traspasar los muros y comenzó a dañar el edificio. Entonces los monjes agustinos hicieron una mezcla que hoy conocemos como estuco. Aquí podemos ver enfrente la división del muro blanco y la piedra. ¿Ya lo vieron ahí enfrente? ¿Sí? Bueno, ese es el estuco que colocaron los agustinos y esa mezcla se hizo con cal, con paja y con baba de nopal. Todo se mezcló y fueron cubriendo todos los muros. De hecho, todo el edificio que hemos visto pues está cubierto de estuco, ¿verdad? De cal. Sin embargo, como la cal era de color blanco, lo que hicieron fue comenzar a decorarlo. Por eso, ¿se acuerdan que les dije de los murales, verdad? Todas las decoraciones, la flor de lis, las aves y toda la pintura que tenemos alrededor, obsérvenla, es la pintura original de aquellos siglos. Es la pintura que colocaron los agustinos. ¿Y esa pintura de qué creen que esté hecha? ¿De qué está hecha la pintura? ¿Vinílica? No. ¿La compraron en Comex? No. ¿De sangre de animales? Ajá. Está hecha también de flores trituradas, de plantas trituradas, y entonces se mezclaban con agua, se hacía polvo, se martajaban y con ello se pintaba. Pero fíjense qué interesante, porque es pintura que tiene siglos y que ha durado el paso de los siglos. Incluso fue aquí una cárcel. Imagínense cómo estuvo en tiempos de la cárcel el edificio, y aún así persiste la pintura. Hoy en día compramos la pintura y al año ya llovió y ya se cayó la pintura, y por más cara que esté pues se sigue cayendo, ¿no? Pero bueno, pues nos damos cuenta de la calidad que tenían las pinturas que se utilizaban. Quiero que vuelvan a mirar hacia el fondo, hacia atrás de las ventanas, y con su celular se pueden alusar. Quien tenga celular pueden alusar un poquito. Esa parte, cuando fue el monasterio, originalmente fue una capilla abierta. ¿Sí saben qué es una capilla abierta? No. ¿Sin techo? Sí, exactamente, es una capilla sin techo, porque el techo que vemos de arriba no existía. Era una capilla abierta y fue utilizada como cámara de autoflagelaciones, ¿verdad? ¿Qué es eso? Que se castigaban. Exactamente. Los frailes agustinos, bueno, y en general todas las órdenes religiosas, ya supimos que una práctica que tenían pues era emparedarlos, ¿verdad? Y otra de las prácticas pues era el Exactamente. ¿Qué había ahí abajo? Bueno, a su mano izquierda había una imagen de un Cristo. Ya no está, obviamente, pero en aquellos años había una imagen de un Cristo. Y por la mano derecha hay una puerta, y por ahí entraban los frailes agustinos. ¿Qué sucedía? Que entraban y entonces por todo el suelo había depositadas unas cazuelas de barro con agua, y había una cuerda de mecate o de enequén con un nudo en un extremo, y en ese nudo había espinas de mezquite. ¿Qué creen que hacían? Exactamente, se quitaban su sotana, empezaban a orar y se golpeaban la espalda hasta sangrar, y esa es una forma en que se pagaban pues sus pecados, eran sus creencias. Y bueno, todavía hasta la fecha algunas religiones, incluyendo la cristiana católica, lo sigue practicando en algunos sitios, en algunos lugares, pero bueno, eran las prácticas que tenían. Obviamente que pues no todos sobrevivían, imagínense la cantidad de sangre que perdían en el acto y pues no alcanzaban a sobrevivir, ¿no? O por las infecciones también se causaban las heridas, por la humedad, las condiciones de insalubridad que existían en aquellos años, pues desafortunadamente perdían la vida. Pero también muchos años después, ¿se acuerdan qué fue? El edificio. ¿Cuartel? ¿Cuartel de quién?
De Álvaro. ¿Se acuerdan que entramos primero al cuartel, verdad? Sí. Y vimos una puerta, les dije que eran las caballerizas, pues esas eran las caballerizas, es lo que está detrás de esa puerta. Ahí Obregón guardaba sus caballos preferidos. Todavía si se quitan esas mamparas se pueden encontrar algunos de los aros de hierro en donde se amarraban a los caballos. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Por qué tiene periódicos el techo? Eso no tiene nada que ver. Pues no son antiguos. De hecho, el techo no es el original. El techo ya fue cambiado y bueno, en algunas construcciones o restauraciones se colocaban esos periódicos para luego ser... No, en realidad no son periódicos, son costales de cemento, de harina, y se colocaban como para rellenar y luego cubrirlos con cal nuevamente y no tener que poner cemento o piedra y dañar más la construcción, o que se hiciera todavía más pesado. Okay. Quiero que observen algo alrededor, a ver si lo encuentran. Hay una palabra que está escrita. Hotel. Yo ya vi una mano. ¿Qué dice? Hotel. Hotel. ¿Y por qué creen que dice hotel? ¿Dónde? Y allá hay una mano, pero acá dice hotel. ¿Por qué dice hotel? ¿Dónde dice hotel? ¿Dónde dice hotel? ¿Acá? ¿Por qué se imaginan que dice hotel? Fue un hotel. ¿Cómo va a ser un hotel si era un monasterio? ¿Era la suite? ¿No era la suite? ¿Qué se imaginan que pasaba? ¿En un hotel? Pues descanso. ¿No? Bueno, antes de ser la escuela modelo Benito Juárez, ¿se acuerdan? Mucho antes, todavía esta parte donde nos encontramos perteneció a la cárcel en algún momento, y era el área en donde se hacían las visitas conyugales. Entonces, bueno, pues es como un graffiti de la época que hicieron los presos y le llamaron hotel. Pues sí, bueno, cumplía la función, ¿no? Bueno. Ajá, y aquí tenían sus visitas, Sus encuentros. Sus encuentros religiosos. Bueno. Pregunta. Sí. ¿Aquí es donde se aparece la niña? No. ¿No? Sí está ahorita con nosotros, pero no es su lugar. Okay. Ahorita les indico en dónde está. ¿Permiso? ¿Permiso, muchachos? ¿Muchachos? ¿Caminemos? No. Ay, se escuchan gritos. Caminen. La niña se aparece ¿Aquí? en esta esquina. ¿Sí? ¿Se acuerdan del baño que les dije? De la escuela. Ahí es donde se aparece y hasta la fecha se sigue apareciendo. Luego es muy común. La verdad, ya quienes vivimos aquí pues ya nos acostumbramos a escuchar sus llantos, y bueno, nos han pasado historias muy curiosas. En algún momento teníamos pelotas, esas grandotas para regalar en el Día del Niño, que estaban hasta allá, hasta el fondo de aquel pasillo, y en la madrugada que subimos pues empezaban a botar solas las pelotas por todo el pasillo, ¿no? O sea, como si alguien de verdad pues estuviera botando. Y así nos ha pasado que de repente está llorando o la gente se sale corriendo porque vio a la niña. Y camine. ¿Y flota? ¿Flota la niña? Sí. ¿Hay un salón? Lo vi. ¡Ay! ¿Caminen? Sí. ¿Ya se cansaron? No. Ah, qué bueno.
caminen. Aquí nos quedamos. Mira la luna. ¿Se acuerdan que uno de los periodos que tuvo el edificio fue convertirse en cárcel, verdad? Bueno, y esto se dio por las leyes de reforma. ¿Por qué fue cárcel? Recordamos que el país pues había enfrentado una guerra, que fue la guerra de independencia. Exactamente, pues no había dinero y la riqueza pues estaba repartida generalmente en la iglesia, ¿no? Así fue el periodo de la historia. Sin embargo, pues el gobierno pues tenía necesidades. Cuando hay una crisis económica, ¿qué reflejo se tiene? La inseguridad, ¿no? Cuando hay crisis económica, pues hay pobreza y vamos a tener una crisis social y una crisis económica, y eso da como resultado pues que hay la necesidad de tener cárceles. Y como no había dinero para construir edificios nuevos, bueno, pues se tenía que aprovechar lo que se tenía. Si ya se había corrido a los monjes agustinos y estaba la construcción abandonada, bueno, pues qué mejor que convertirla en una cárcel. En medio, en ese patio, ahí se colocó una pila en el centro. Todos observen el patio. Había una pila enorme en ese patio, y esa pila pues cubría las necesidades de los presos, porque era donde se bañaban, donde limpiaban sus alimentos y todas sus necesidades. Y esto nos da una idea de la insalubridad en la que vivían. También aquí se encontraban los talleres de cambayas. ¿Sí saben qué son las cambayas? Es una tela, ¿no? Son telas, ¿verdad? Y esas telas, ¿dónde las venden ahorita? Bueno, sí, ya sabemos dónde las venden, pero generalmente son estas telas que se compran para utilizarse en septiembre, ¿verdad? Que parecen rebozos. Esas telas se han hecho desde siempre, hoy son en máquinas automatizadas, pero antes se hacían en telares de cintura y de pedal. Y los presos tenían todo ese patio lleno también de telares, porque se dedicaban a la producción de las telas. Y allá enfrente, donde tenemos esos muros blancos, estaban los talleres de cartonería. ¿Y por qué? Porque bueno, pues también de alguna forma se aplicó un modelo muy interesante en esta prisión. La idea era que quienes ingresaran aquí, bueno, pudieran salir con un oficio y reintegrarse a la sociedad. ¿Dudas? No. Yo tenía la cartonería y la cambaya, las telas. Sí. Bien, avancen. Mucho cuidado porque hay un escalón. Arriba y luego para abajo. Y luego otro. Cuidado. Aquí hay algo. No se separen del grupo. Sin miedo. Avancen. No se separen. ¿Esta es la parte que era la cárcel? ¿O no? Aquí eran las celdas de máxima seguridad, cuando fue la cárcel municipal. Y estas celdas, bueno, pues es donde se encontraban los presos más peligrosos. ¡Silencio! Mamá, mamá, ¿eres tú? Mamá, se me muera tu hija, mamá. No manches. Como soldado, tengo que presentarme. Mi nombre es Santiago Quesada. Soy el maestro del escapismo, del engaño, de la perversión. Ay. A los 12 años de edad, formé parte de uno de los grupos delictivos más peligrosos de Los Ángeles. Y esto me llevó a pisar varias paredes como estas, en donde aprendí la carpintería. Muy importante aprender carpintería, ¿eh? Ah. Deben saber que solamente cometí unos 20, 40 asesinatos, unos 60 nada más, y uno que otro robo. ¡Ah! Bueno. ¡Este bastardo se me perdió! ¡Abra un paso! ¿Alguien lo ha visto? ¿Dónde? Aquí. Aquel que se atreva
Al mentirme, acabaré el funcionamiento. Con permiso. Dios. Adiós, bastardo. Y como les decía, cometí unos 40 asesinatos. ¿Y saben qué? Este trajecito de soldado que ven aquí, lo adquirí en Guanajuato. ¿Y saben para qué es? ¿Para qué? Para hacerme pasar por uno de los soldados. Aprendí a hablar como ellos, a marchar como ellos, a gritar como ellos. Así que si me disculpan, abran paso, abran paso. Mamá, que nos mate a todos, a cada uno que nos asesine. Que construya un mueble para que escapen él, el mueble para escapar de esta cárcel de máxima seguridad. ¡Soy el Capitán Fantasma! Bueno, ¿ya conocieron al capitán? ¿Cómo se llama? Santiago Reyes Quesada. Como escuchamos, él nació en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, y cometió diferentes robos, y bueno, pues ya la autoridad de allá de Los Ángeles, pues estaba de California, pues ya lo tenía en la mira, lo iba a atrapar. ¿Y a dónde creen que huyó? A México. Pues sí, porque acá no lo iban a detener, ¿verdad? Y entonces huyó a México, en diferentes ciudades del norte del país, cometió muchos asesinatos, algunos robos, y como ya llegó a Tamaulipas, allá le robó al gobernador, pues huyó a Guanajuato, a la ciudad capital. Y nada tonto el capitán. ¿Por qué? Porque lo que hizo Santiago fue, estaba en un mercado, encontró un traje que le quedó a la medida y se hizo pasar, ¿por qué? Por soldado, por capitán. ¿Pero qué creen? Que le creyeron tanto que se hizo amigo del gobernador y de las altas esferas del gobierno. Imagínense qué tontería, ¿no? Pero bueno, fue muy inteligente. Tanto así que terminó robándoles a muchos empresarios y a muchos de la política. Cuando lo descubren, pues lo llevan ¿a dónde? ¿A dónde creen que lo encerraron? A Celaya, a la cárcel del antiguo convento de San Agustín, y estuvo en la última celda que tenemos al final. Ahí era la celda del capitán de Santiago Reyes. ¿Pero qué creen? Él gritaba mucho. ¿Por quién? ¿Lo escucharon aquí? Mamá. Sí, ¿verdad? Porque aquí no tenía acceso a su mamá. Él extrañó mucho a su mamá. Y todos los días le entraba un poco de depresión y gritaba y gritaba por su mamá, a tal grado que todo el mundo se empezó a acostumbrar por esos gritos. Y un día dejó de gritar. Y entonces abrieron los guardias la puerta y ¿qué encontraron? Ya estaba muerto. Ya no estaba. ¿Se fugó? Se buscó durante muchísimos años y se le conoció como el Capitán Fantasma. ¿Saben cómo se escapó? Un mueble. Exactamente. Le encargaron un mueble, lo hizo con un ropero, lo hizo con doble compartimiento. Al entregarlo se escondió, sacaron el mueble y así huyó Santiago Reyes Quesada. Más fácil que un túnel, ¿no? Bueno, y después, con el tiempo, Santiago se fue al Palacio de Lecumberri. ¿Saben dónde está el Palacio de Lecumberri? Ciudad de México, que era la cárcel de máxima seguridad del país. Se fugó de esa cárcel, terminó en Puebla, y en uno de sus escapes, pues él quiso o empezó a robar las sábanas de la cárcel, bueno, la que les ponían en los dormitorios, en las celdas. Se saltó una de las ventanas, cayó, se fracturó y terminó muerto en el hospital. Continuamos. ¿Se acuerdan que les dije de unos símbolos, verdad? Sí. ¿Qué símbolos había? 666. Que estaba el corazón, que significa al hombre. Hoy es a Dios, ¿no? Y también estaba el águila bicéfala. ¿Qué es el águila bicéfala? Tiene dos cabezas, ¿no? Y dentro de estas habitaciones, bueno, hoy son oficinas, pues encontramos diferentes símbolos, ¿no? Está el águila bicéfala, que significa el poder. Está el número 33, que significa también el poder, y hay una cruz que se le llama como la cabeza,
Cruz de Caravaca. ¿Sí la han visto? Sí. Sí, es una cruz que tiene dobles travesaños, y si ustedes se ponen en la frente del edificio, junto al templo, ahí en la parte alta de la fachada del templo van a encontrar una cruz. ¿Sí la han visto? Es de cantera y está viento hacia el oriente. ¿Qué hay en el oriente? Exactamente el lugar donde Jesús nació, en Palestina, ¿no? Y por eso está viendo hacia Palestina, porque se supone que tiene esa conexión con el origen de la religión cristiana católica. Vamos a continuar. Ay. Para que no se nos quede el grupo. Ya los veo cansados. No. Y no vamos a salir de aquí. Wow. Listo. Bueno, nos encontramos, casi terminamos, nos encontramos en un sitio que se decía, bueno, se comenta, que fueron las cámaras de tortura cuando era la cárcel municipal. Recordamos que en algún momento de la historia de México pues existió la pena de muerte. Entonces quienes cometían ya delitos muy grandes, pues bueno, eran destinados a morir, ¿no? Y había muchas formas en que morían. Una era amarrarlos de los pies y las manos y azotarlos hasta que murieran. Otra era colocar al preso en un pequeño o una estrecha celda en donde no podía moverse, y en la parte de arriba había un huequito en donde se colocaba agua, una gotita caía, solamente se le daba alimentación al preso, y bueno, pues la gotita hacía lo suyo, ¿no? ¿Qué hacía? Perforaba el cráneo hasta que muriera pues la persona, y esa era la forma en que se cubría la pena de muerte. Y este sitio donde estamos pues era precisamente ese lugar, estas dos áreas, ¿vale?
Este de aquí, qué impacto. Wow. Y se hizo la luz. ¿Alguna duda? Bueno, ¿qué creen que vamos a la mitad? No, no se crean. Ya concluimos. Bueno, pues con esto damos concluido este recorrido. Espero que les haya gustado. Es un esfuerzo que hace el Instituto de Arte y Cultura de Celaya a través de la Coordinación de Culturas Populares, pues para difundir el patrimonio cultural, el patrimonio histórico que tiene el municipio. Recordamos que es uno de los edificios más antiguos que tiene Celaya. Es rico en historia, todo lo que ha pasado en este lugar, desde la independencia, desde la Revolución Mexicana, las batallas de Celaya, la Guerra Cristera, hasta que se convierte en Casa de Cultura y actualmente es la sede del Instituto de Arte y Cultura de nuestra ciudad, esto desde el año 2018, ¿no? Los invitamos a que estén atentos a nuestras redes. Nos encuentran como Instituto de Arte y Cultura en Facebook y como Museos de Celaya en Facebook. Ahí está toda la cartelera de actividades. Y bueno, estos recorridos pues nos gustaría que fueran muy seguidos. Desafortunadamente no puede ser así. Y bueno, pues para que estén atentos en las redes también para los siguientes recorridos que estaremos realizando. Si les gustó, pues para que lo recomienden a sus familiares. Y bueno, como vieron en la página, pues son boletos que se agotan en 3 horas, 4 horas, ¿no? Pero bueno, esperemos también que próximamente podamos ya abrir la parte de la torre y del templo. Muchísimas gracias y que tengan bonita noche. Bravo, Gracias. Bravo.